Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 8, versículos 4 en adelante hacia el 9. Así que acá vamos a ver muchas cosas, pero principalmente nos va a hablar de que ahora el creyente ya pasó a otra esfera de vida, pasó a la esfera del espíritu y ya no está más en la esfera de la carne, en simples palabras. Y por lo tanto tiene conductas distintas a las que tenía antes. Entonces vamos a leer este pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 4 hacia el 9. Dice así la palabra del Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hasta aquí, primeramente. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí ante tu palabra, en conjunto con hermanos, como asamblea, como pueblo de Dios, como congregación de Dios. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes y que puedas iluminarnos, Señor, para entender estos pasajes que nos sean de gran bendición, para que sepamos lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería comunicar a la iglesia universal, a toda la iglesia de todos los tiempos, Señor. Te pedimos que tú entonces puedas bendecirnos con estas palabras que nos sean de edificación para que en nuestra vida las podamos aplicar, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver acá en este texto sobre un factor determinante. Lo que hace que alguien sea creyente, el factor determinante. ¿Y qué es lo que hace que a un ser humano se le considere como creyente? Lo que hace es que está en una esfera espiritual. Pertenece a la obra de Cristo, a Cristo mismo y todo lo que Cristo hizo. Pertenece al reino del Espíritu y ya no más al reino antiguo que estaba gobernado por el poder de la carne. Ahora ya pasó al poder del Espíritu, al gobierno nuevo. Esto es lo que determina a una persona como cristiano, que pertenece al Espíritu y no más a la carne. Esto es lo que vamos a ver en toda esta sección. Les voy a comenzar para explicarle mejor esto. En la plaza de una ciudad, unas palomas vuelan alrededor de una estatua, ya sea de un general, y otras vuelan alrededor de un obelisco, unas palomas. No obstante, otras no vuelan, otras están caminando buscando comidas y otras casi que ni se mueven porque están muy rellenitas. Ya están también de edad ya. Otras que están jóvenes volando por todo lado. O simplemente otras que ya están un poco cansadas de tanto volar y están ahí descansando en su nido. No obstante, nadie puede negar que todas esas palomas son palomas. Aunque los accidentes, digamos, varían, es decir, unas palomas están haciendo algo, otras son más gordas, otras son más jóvenes, otras son más viejas, aún comparten la misma esencia de ser paloma. Son paloma, esa es su verdadera condición, hermanos. Asimismo, Pablo nos va a decir en esta sección que nosotros miremos más arriba. Pablo nos va a decir que nuestro factor determinante es que ya estamos en el Espíritu, todos los cristianos, ya sea que sean maduros, ya sean que sean niños, ya sea que lo que sea, ya hacen parte del reino espiritual, pertenecen al Espíritu y ya no son más consideradas otra cosa, no son considerados los creyentes como
incrédulos, perdidos, hijos del diablo, como en otra sección se decía, separados de la gloria de Dios, lejos de Dios, etc. No, ahora ya están con Dios, están en el reino del Espíritu, ya cambiaron. Eso es lo que le determina a cada cristiano. A pesar de que en este presente, como Pablo nos estuvo diciendo en el capítulo 7, todavía luchemos con los restos de la carne. A pesar de todo eso, lo que nos determina a nosotros como seres creyentes es que ya estamos en el Espíritu. A pesar de que todavía tenemos lucha, a pesar de que unos cristianos tal vez se vea que pecan más que otros, esos realmente son accidentes. Su verdadera condición es que están en el reino espiritual. Andan realmente conforme al Espíritu. Eso es lo que le determina a ellos como gente espirituales. Esto es lo que vamos a ir viendo acá en este pasaje, hermanos. Ya estamos en el Espíritu. Cada creyente debe saber que ya estamos siendo, existiendo, pensando, actuando conforme ya a la nueva vida, conforme al Espíritu y no más conforme al poder de la carne. Ya somos, existimos, pensamos, andamos en el Espíritu, conforme al Espíritu. Hermanos, acá no solo nos va a decir que nosotros capaz tendremos el poder de caminar y andar por el Espíritu, o capaz que vamos a poder pensar espiritualmente. No, acá nos está diciendo que nuestra verdadera condición y nuestra verdadera esencia es andar y pensar, existir, ser en el Espíritu. Esta es nuestra verdadera condición, a pesar de esos accidentes en este presente que tenemos los restos de la carne. Nuestra esencia ya no es más estar en la carne, sino nuestra esencia, lo que nos define a nosotros, es estar en el Espíritu. Pablo nos estaba diciendo en los versículos previos que a pesar de la lucha del creyente contra el pecado, ya no hay ninguna condenación. Pablo nos dijo en el capítulo 7, versículo 25, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Pero luego dijo, gracias a Dios. Y luego dijo, yo con la carne sirvo al pecado, la ley del pecado, pero con la mente sirvo a Dios. Y luego dice, ahora pues no hay ninguna condenación igual. No hay ninguna condenación. Pablo mira más arriba. Nuestra verdadera condición la determina la obra de Cristo en la cruz. Pues luego dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Luego dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró ya de la ley del pecado y de la muerte. Y luego explica más cómo funciona eso, porque Dios, viendo que para nosotros era imposible seguir la ley y alcanzar una salvación, Dios envió a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne, de pecado, semejanza nuestra, en identificación nuestro. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne, para que exterminase al pecado y podamos ser considerados justos, podamos estar en el reino espiritual donde no hay 0,00000,09 siquiera de pecado. Dios ya nos considera, porque lo estamos, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De tal manera que eso es lo que nosotros debemos pensar. Debemos saber lo que somos y actuar de acuerdo a lo que somos. Debemos mirar más arriba, como dice Colosenses 3. Deben fijar la mente en las cosas de arriba, interpretando más literalmente. Fijar la mente en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque ustedes están escondidos con Cristo en Dios. Esa es nuestra verdadera condición, es lo que define al cristiano, no más los accidentes, los restos de la carne. Eso no define nuestra esencia, pues estamos sumergidos ya con la obra consumada de Cristo que se va aplicando cada vez más en nuestra vida. Pero Cristo ya lo hizo en la cruz, hermanos, y nos puso en los lugares celestiales. Eso es lo que estaba diciendo el contexto previo, de tal manera que luego llega a decir que Cristo condenó el pecado para que ustedes
ahora, en ustedes ahora la justicia de la ley se cumpla, es decir, para que nosotros podamos seguir la ley. Lo que era imposible antes por nosotros, por nuestra carne, por estar en la carne. Ahora no, ahora todo es posible por Cristo. Ahora nosotros podemos cumplir la ley, lo que para nosotros era antes imposible, ahora se vuelve posible. Nos dijo en el versículo 4, que dice, y ahora para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos 4. Ahora podemos seguir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué podemos seguir la ley? Porque ya entramos al reino celestial, porque estamos bautizados en la obra de Cristo en la cruz. Fuimos bautizados en Cristo, como nos dijo Romanos 6:3, y también fuimos bautizados, sumergidos, introducidos a esa muerte de Cristo, al pecado y al mal. Y fuimos introducidos también a la resurrección de Cristo. Y eso se está aplicando a nosotros de tal manera que cada vez más actuamos con el poder de la resurrección de Cristo, que va expulsando esos restos de la carne y va agarrando más de Cristo para que Cristo habite cada vez más en nosotros por la fe, para que seamos fortalecidos por el Espíritu, como dice Efesios 3, capítulo 16, por allí. Ahora, hermanos, lo que determina nuestra existencia es que ya entramos a otra esfera. Debido al quiebre definitivo de Cristo, al pecado en la cruz que nos separó del mundo viejo y nos puso en el mundo nuevo. Por eso Pablo decía en Gálatas 6, el mundo me es crucificado para mí, yo soy crucificado para el mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos echó de eso, para que entremos en otro mundo, como dice Colosenses 2, 20 y algo, que dice, ¿cómo actúan ustedes? Como si vivierais en este mundo, sujetándose a mandamientos de hombre. Ustedes ya no viven en este mundo, ustedes son de la patria celestial, como dice Filipenses, por allí. Ya Dios nos separó de este mundo carnal, donde el viejo hombre nuestro vivía con el poder de la carne y se energizaba por la ley de Dios que le causaba desprecio y todo lo malo, y era más fortalecido en ese mundo. Pero ahora Dios eliminó ese mundo. Estamos en el mundo nuevo, hermanos. Pues, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 8, versículo 4? Dice, para que la justicia de la ley ahora se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a esa esfera carnal. Todo lo malo, para simplificar lo que es la carne. Ya no andamos conforme al poder de todo lo malo. Ya no andamos conforme a eso viejo que energizaba la carne por el poder de la carne, que vivía por la ley, por así decirlo, y que le hacía fortalecerse. Y generaba en Pablo también, como dice, toda clase de codicias, esa ley. Pero era por causa de la carne, de él que agarraba la ley de mala manera y era fortalecido para el mal. Ya no estamos más. Ahora, ¿qué nos caracteriza a nosotros? Cumplimos la ley, cosa que era antes imposible por nuestra carne, y ahora somos los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Hermanos, ¿van entendiendo un poco más? En efecto, entonces, lo que determina nuestra existencia como cristianos es ahora, que de hecho ahora somos espirituales, cumplimos la ley, andamos en el Espíritu, pues fuimos bautizados en la obra de Cristo. Y nos desbautizamos, por así decirlo, de la obra de Adán. Hermanos, como nos dice Romanos 5, Romanos 6 y Romanos 7 abarca más específicamente también eso que nos separó del mundo viejo, del mundo de la ley que nos avivaba el pecado. Romanos 7, 4. Ahora lo que determina nuestra existencia es andar en el Espíritu ya.
Eso es lo que nos determina, a pesar de los accidentes que a veces vemos en nosotros que tenemos restos de la carne. Lo que determina nuestra existencia no es eso ya. Es que ahora somos espirituales, andamos en el Espíritu. Pablo les quiere dar esta seguridad, pues como Pablo, él veía que tenía restos de la carne, pero él dice ahora no hay ninguna condenación y les sigue dando seguridad y ahora dice, ustedes ya andan, caminan, actúan conforme al Espíritu, ya no más conforme a la carne. Esto es lo que determina tu existencia. Pablo le quiere dar la seguridad de que un nuevo principio de vida que fue generado en la cruz irrumpió en nuestro presente ese principio de vida. Cuando nosotros en este presente creímos la palabra de verdad, como dice Efesios 1:13, y fuimos bautizados en Cristo por el Espíritu, al cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, y fuimos bautizados a la muerte de Cristo, al pecado y a la resurrección, como dice Romanos 6:3. Este es el nuevo principio de vida que irrumpió en cada uno de ustedes cuando creyó en Cristo. Ya entraron a vivir conforme a otro poder, el poder del Espíritu. Un principio nuevo de vida que fue generado en la cruz, que les hizo entrar en otra esfera, a la esfera de la nueva creación. Cristo fue que inauguró al resucitar de los muertos la nueva creación y Él fue el primero que entró en el siglo consumado con cuerpo glorificado y nosotros entramos espiritualmente allí. Como dice Gálatas capítulo 5, ahora no vale circuncisión o incircuncisión, no vale si sos judío, gentil, yo qué sé, lo que vale ahora es una nueva creación y los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Vos vivís en la nueva creación? Si vivís, paz para usted, misericordia para usted. Andás ya de acuerdo a la regla de la nueva creación. Andás conforme a la regla del Espíritu. Sos dirigido por el poder del Espíritu en tu vida. Caminás y todo lo demás. Pero noten aquí que Pablo no está diciendo anden en el Espíritu como un mandamiento, sino le está mostrando lo que ellos son. No le está diciendo anden en el Espíritu y no anden conforme a la carne. No, aquí no le está diciendo esto. Aquí no está en modo imperativo como se estudia en la gramática. Es un hecho, una realidad que le está pasando a ellos. Ustedes andan conforme al Espíritu. No es un mandato, no es un mandato. De hecho, ellos ya están andando. No es por causa de ellos mismos, sino por causa de que están en el Espíritu, están en Cristo. Hermanos, ya estamos en un nuevo principio de vida en la esfera del Espíritu y no más en la esfera de la carne. Ahora estamos en el mundo del Espíritu y por eso podemos andar por el Espíritu. Pablo acá no está acusando a nadie de que no anda en el Espíritu. Aquí, ustedes de Roma, incrédulos perversos, les acuso de que ustedes no están andando en el Espíritu. No, todo lo contrario. Aquí en Romanos 8 le está dando la seguridad a ellos, ya desde el comienzo, de que a pesar de la lucha que ellos tienen contra el pecado, ellos tienen que saber que ellos son del Espíritu, ellos andan en el Espíritu. La lucha del creyente a veces no es tanto, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? A veces la lucha del cristiano es, ¿será que estoy andando en el Espíritu? ¿Será que? Pero Pablo acá les quiere decir, estás andando en el Espíritu. No dudes de que estás en el siglo venidero. Esto es lo que le está diciendo Pablo a los creyentes, hermanos. Le está mostrando un hecho. Le está mostrando la verdad. Ustedes andan en el Espíritu. Qué glorioso esto, ¿no? Yo fui a una conferencia de pastores en mi seminario, FEBU, cuando un pastor llamado Mark Minnick, que era profesor de una universidad de Estados Unidos también llamado Bob Jones, vino a enseñar el libro, justamente el libro de los Romanos, allá en Montevideo. Yo fui porque, yo estaba ahí tomando clases en la facultad, tomé clases 4 años. Y tenía, que volver a casa si quería en las vacaciones de julio, ¿no? A la mitad de año. Pero yo dije, no, me voy a quedar
a ver esta conferencia de pastores que demoraba una semana sobre el libro de Romanos. Dije, me voy a quedar, papá, no preparen mi cama ahí, que yo me voy a quedar acá. Capaz que le cuesta un poco más de plata, pero bueno, me quedo acá en Montevideo. Tomé la clase ahí, de hecho me arreglé los dientes también ahí, que me había sacado unos dientes ahí, bueno, me aproveché de eso también, le gasté un poco más de plata todavía. Entonces, ahí le explicó este versículo, justamente este versículo que les estoy explicando. Y él estaba diciendo que este versículo no está condenando al cristiano, no está diciendo anden en el Espíritu, no es un imperativo, sino que le está dando seguridad. Le está diciendo, ustedes andan en el Espíritu. Y bueno, estaba explicando eso, ¿no? Y en el recreo, porque eran, digamos, tres clases de corrido con 2 recreos intermedios, y en el recreo un pastor con chispita así pensó, ¿no? Y le fue a preguntar algo. No le fue a cuestionar de mala manera, sino que quería sacarse unas dudas sobre esto. ¿Será esto? Y le fue a preguntar sobre esto, ¿no? Ahí yo vi que él estaba charlando ahí con él. De hecho le conozco, no le quiero decir el nombre, pero muy bien. Ahí sacaste la duda a todos también seguramente. Fue y le preguntó, estaba charlando ahí con el profesor de Estados Unidos, ¿sí? Y luego entramos de vuelta, salimos del recreo y entramos de vuelta a la clase. Y el profe dijo, delante de todos, dijo, un pastor me preguntó bien algo, y yo les quiero explicar mejor. Pastor me preguntó, ¿por qué usted dijo que acá no está dando un imperativo de ande en el Espíritu, sino que le está dando, digamos, seguridad? ¿Y por qué usted dijo que tenemos que saber que andamos en el Espíritu y no, digamos, dudar de eso? ¿Por qué? Pues Gálatas 5 hay un imperativo, le dice, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Por qué ahí hay un imperativo? Y usted dice que aquí no, que nosotros tenemos que saber que ya andamos para darnos seguridad. ¿Por qué? Ese pastor le preguntó. Entonces, el profesor nos contó la pregunta, ¿no? Y explicó mejor la respuesta. Lo que pasa, dijo, es que en el contexto de este capítulo, así como, bueno, la gramática indica, Pablo no les manda algo que ellos hagan, sino que les quiere dar la seguridad de que ellos sepan, de hecho, que son cristianos, que están seguros, que nada les puede mover de la mano de Dios, como luego va a decir en el final de Romanos 8, que ellos de hecho andan en el Espíritu, que respiran la nueva vida. No le dijo tan así, pero es que le da seguridad, dijo, y que no es un imperativo. Y luego dijo, no obstante en Gálatas, como usted me mencionó, el contexto es otro. Y claro, nosotros debemos andar en el Espíritu. Pero todo, ¿por qué? Porque de hecho estamos en el reino espiritual que nos posibilita andar. Pablo siempre jugaba con imperativo. Haz esto, pero primero nos dice el indicativo, que de hecho lo podemos hacer. Y acá Pablo se está, digamos, enfocando en lo que de hecho pasa porque ya estamos en esa esfera. Ya pueden y ya andan ustedes en el Espíritu. Y no le está enfocando un paso más allá. Ahora sigan andando en el Espíritu. No, le está diciendo un hecho. Ustedes ya andan en el Espíritu. Aquí Pablo les asegura que el viejo principio, la carne, es decir, el andar conforme a la carne, ya es obsoleto para ustedes. Eso no los define más como incrédulos. Ustedes ya no están más ahí. Ustedes ya están creyentes. Ustedes ya están andando en el Espíritu. Pablo les quiere dar la seguridad de que ellos cambiaron tanto que ahora todas sus, sus acciones, todo es enfocado hacia Dios. Chao principio malo. Lo que les define a ustedes no son los restos de la carne que tienen, sino que lo que les determina a ustedes como cristianos son lo que tienen en el Espíritu, son lo que hacen en el Espíritu. Ya no andan según el poder y la influencia del mal, sino del bien. Son energizados por el Espíritu para vivir. Y no más están en la carne influenciados por la ley que les energizaba para el mal. No.
Ya no son definidos y determinados como carnales, sino como espirituales. Aquí esto está muy claro. Ya no están andando según el Adán y su obra pecaminosa que provocó poder para que toda la humanidad peque y siga pecando y tenga fuerzas para seguir pecando. No, ya están determinados por la obra de Cristo en la cruz, la cual nos infunde vida, poder para seguir viviendo para toda la eternidad. Estamos en Cristo, no más en Adán. Hermanos, antes Pablo nos dijo en Romanos 7:4 que estábamos en la carne, ya no estamos más. Y luego Romanos 8:5, como vamos a leer, nos va a decir que ya no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Esto es lo que determina al cristiano, pese a los accidentes, pese a los restos de la carne que por estar en este presente siglo no consumado lo tenemos. Entonces ahora, de hecho, el cristiano ya pasó a otro reino y eso es lo que debe saber, hermanos. Eso es lo que determina a un cristiano. No los restos de la carne. Le hago una ilustración. Imagínense que uno gana una lotería de no sé cuánto, $2 millones. Gana una lotería. Y en ese mismo día pierde el celular. ¿Qué adquiere más significancia en el día? Que ganó la lotería. El celular es una nimidez, no sé cómo se dice. Es una insignificancia. No vale nada el celular. Lo que adquiere significancia es que ganó la lotería. O, mire, ganó la lotería pero perdió un alfiler. ¿Qué adquiere más significancia? Que ganó la lotería, no que perdió un alfiler. Así también el cristiano, ¿qué adquiere más importancia? Que está en el Espíritu, viviendo por el poder del Espíritu, andando por el Espíritu, o que a veces, por tener los restos de la carne, peca y esa carne está siempre ahí queriendo sacar la perfección de sus obras. ¿Qué es lo que adquiere más importancia? Adquiere más importancia el hecho definitivo de que Cristo en la cruz consumó toda su obra de tal manera que nosotros en Él ya estemos en la gloria. Y eso se nos transmite por el Espíritu, por nuestro bautismo en esa obra, que cada vez más es a muerte de Cristo, esa obra va creciendo en nosotros, como dice Romanos 6:5, plantados juntamente con Él, que en griego más literal es creciendo juntamente a la semejanza de su muerte. Si así lo hicimos, lo estamos haciendo, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Esa obra se está manifestando cada vez más. Eso es lo que determina nuestra existencia. Ya no más el viejo. Cristo determina nuestra existencia. De tal manera que otros pasajes Pablo puede decir, ya fui crucificado al mundo, yo crucifiqué la carne y mis pasiones pecaminosas en la cruz. Pablo podía decir, deben considerarse muertos al pecado ya y vivos para Dios. Eso es lo que determina al cristiano y por eso se puede considerar como muerto al pecado y vivo para Dios. Pablo puede divisar que lo que condiciona al creyente ya no es más ese alfiler que perdió, sino la obra de Cristo en la cruz. Pero más allá de todo eso, es más, ni esta clase de alternativas Pablo está presentando aquí. ¿Qué es más significante? ¿La lotería o el alfiler? Pablo no está dando esta clase de alternativas. ¿Qué es más significante? ¿El poder del Espíritu o los restos de la carne? No, Pablo saca de la ecuación a los restos de la carne y te dice lo que determina es que estás con la obra de Cristo en la cruz y estás en el Espíritu. Eso es lo que determina. Ni pone en la ecuación a ese alfiler insignificante. Vos debés considerarte así. Estamos con Cristo y su obra y nada más nos determina. Hermanos, esto es lo que Pablo nos quiere hacer saber. Ya no importa más los restos de la carne. No debe adquirir importancia en lo que se refiere a nuestra seguridad. Ya no importa más eso, esa nimidez. Pues hay un nuevo principio, hermanos, conforme al cual el creyente anda y no anda más conforme al otro. Aunque el poder de la carne esté queriendo aparecer en el creyente y muchas veces muestre su fulgor,
así como Satanás, como dice Castillo Fuerte, realmente ya no tiene importancia, ni corta ni pellizca. Eso no define nuestra cristiandad. Es cuchillo que no corta esa carne, pues el cristiano ya está bajo un nuevo principio, hermanos. Está en otra habitación. Ponele que en esta habitación que estoy acá, es la habitación del Espíritu, donde el Espíritu nos controla todo bien. Y yo me voy a esa habitación de allí, ponele que ahí está la carne que me hace hacer todo lo malo. Agarro un cuchillo y me clavo así, porque el diablo no quiere que el cuerpo esté bien. Pero entro en esta habitación y hago todas las cosas santas, canto música. Acá en esta habitación soy espiritual. Pablo te está diciendo que vos ya estás en esta habitación. Ya estás dirigido por el poder del Espíritu, hermanos. Esta es la verdadera realidad. Estás bajo la verdadera realidad que define al cristiano y no los restos de la carne. Cuando esa habitación quiere introducirse en esta habitación, cuando el líder de esa habitación golpea nuestra habitación y nos dice, vení aquí un ratito, vos tenés que decirle, no quiero estar un ratito, hermanos. Consecuentemente, en este presente el cristiano puede andar conforme al Espíritu y no en la habitación de la carne. El cristiano puede. Ya no tengo por qué pecar, ya no tengo por qué ir y esclavizarme en la habitación de la carne. Ya no ando conforme a la carne. Mi verdadera existencia es lo que me define y es andar en el Espíritu. Por eso Pablo en Romanos 6 dice que ustedes actúen, preséntense ante Dios como vivos de entre los muertos. Ya, no se consideren, no actúen como que están esclavizados. Vivan conforme a lo que son. ¿Por qué tengo que ir a esclavizarme en el pecado? Eso no tiene importancia ontológica, por así decirlo. No tiene importancia más. A su vez, Pablo desarrolla más esto en el siguiente versículo de qué es andar en el Espíritu. Desarrolla más, contrastando también con los otros que no andan conforme al Espíritu, y lo va a desarrollar en el versículo 5, añadiendo otra característica de estar en el Espíritu o de andar en el Espíritu, de ser dirigidos por el Espíritu, que es también pensar en el Espíritu cosas espirituales. Versículo 5, ¿qué dice? De Romanos 8, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí una interpretación más literal es los que según la carne están existiendo, los que según la carne están existiendo, las cosas de la carne piensan. Esta es una interpretación más literal. Aquí una interpretación dice los que son de la carne, pero realmente es los que están siendo, término más presente, los que están siendo, existiendo, conforme, según la carne, por el poder de la carne, en la carne, solo piensan de acuerdo a lo que el poder de la carne les da la capacidad de hacer, pensar en cosas carnales. Los que están existiendo en el mundo viejo, piensan en solo hacer el mal. Como dice Génesis también, 6 por ahí. La mente de ellos era solo querer hacer el mal. Piensan según cosas carnales, los que están existiendo, respirando en ese mundo viejo. Y por lo tanto, muchas religiones quieren seguir la ley, pero si están en ese mundo carnal, en esa habitación, van a agarrar la ley para crear sectas, para crear herejías, para crear religiones donde Cristo no está. Lo van a hacer todo carnal. Van a agarrar la ley de Dios, pero lo van a distorsionar. Cristo no va a ser el centro. Van a pensar todo mal, van a distorsionar lo que es bueno y van a llamarlo como malo. Y lo que es malo lo van a llamar como bueno.
Van a ser lo peor de lo peor. La mente que Dios le dio a ellos se va a transformar en mente reprobada para hacer lo que es desagradable al cuerpo, como estudiamos en Romanos 1. Que aún las mujeres se entregaron a pasiones vergonzosas y los hombres también. Dejando a su mujer, fueron y se echaron unos con otros. La mente que Dios le dio para que piensen en cosas espirituales, ahora lo usan para todo el mal. Se volvieron réprobos en la mente de ellos, hermanos. Esto es lo que pasa a los que andan conforme a la carne. Piensan en cosas carnales. Pero todo lo contrario pasa a los que están siendo conforme al Espíritu. Ellos ahora piensan cosas espirituales. Esto es lo que Pablo les quiere hacer entender. Ustedes ya no están más en esa máquina de pensar el mal y andar en el pensar el mal. No, ustedes ya están en la máquina de pensar lo bueno ya. Considérense así. No se consideren sucios por el pecado. Renuévense en el entendimiento de vuestra mente. Considérense pensar cosas espirituales, porque de hecho ustedes piensan cosas espirituales. Ustedes cuando van, por ejemplo, a esperar a un lugar, a un ómnibus, o cuando están en una sala del hospital, ¿qué hacen ustedes? Ustedes están hablando con Dios generalmente, ¿no? Ustedes están diciendo, Dios, ayúdame acá. Dios, quiero hacer esto. Dios, ayúdame a hacer luz acá. Dios, estás pensando espiritualmente. Es una evidencia de que, de hecho, estás andando conforme al Espíritu. Pablo les quiere dar seguridad. El tiempo completo, tu voz interior está dirigido para las cosas espirituales. Cambió tu ser, tu existencia. Pablo les quiere dar esta seguridad. Ustedes andan en el Espíritu. Sepan esto. Ya no andan pensando en ustedes mismos. Yo quiero hacer esto, yo esto. La carne, ¿cómo puedo hacer mejor? No, tu existencia está pensando en cosas espirituales, dependiendo de Cristo, dependiendo de Dios para todo. Cambió tu forma de vivir. Andás según el Espíritu. Para todas las cosas de la vida, tu forma de pensar cambió. Porque andás conforme al Espíritu. Hermanos, esto es lo que ustedes deben apropiarse y creer más esta realidad gloriosa y alabar a Dios por esto. Ahora los creyentes están siendo conforme al poder del Espíritu. Ya, hermanos. ¿Vieron? Para Pablo lo que determina a uno o al otro es claro, o es blanco o es negro. O estás andando conforme al Espíritu y pensando conforme al Espíritu, o estás andando conforme a la carne y pensando conforme a la carne. Para Pablo es claro, no hay blanco y gris, no, es blanco o negro. Pensá eso. Que aunque tenés los restos de la carne, pero vos estás andando en el Espíritu. Para Pablo es blanco o negro. No es blanco o gris, estás semi-cristiano. No, vos estás andando en el Espíritu. A pesar de los restos de la carne. Tu vida cambió. Hay un imán grande allá que te está llevando hacia Dios. Y ese imán allá abajo que te llevaba al infierno desapareció. Te estás yendo más para allá. Y eso no existe. No te determina tu existencia. Vos existís conforme al imán ese que te lleva al cielo. Y porque de hecho ya estás experimentando y se va a manifestar cada vez más. Hermanos. En la filosofía se suele decir que lo que define a algo es su esencia. Por ejemplo, la esencia de este reloj, ¿qué es lo que lo define como un reloj? ¿Qué lo distingue de otra cosa que no sea reloj? ¿Qué lo distingue a este reloj? Que marque la hora. La esencia de esto es que marque la hora, a pesar de que no tenga números, pero si me marca la hora, aunque físicamente no veo un 6, porque hay relojes que solo te aparecen la fecha, vos te imaginás que hay un 6 ahí, pero la esencia te sigue marcando la hora o no, sí, entonces la esencia de ese reloj entonces es un reloj. Ahora, en la filosofía también se dice que hay accidentes
Por ejemplo, que varían. Por ejemplo, otros relojes no tienen estas formas para hacer pulsera. Es un accidente, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque sigue siendo reloj. Por ejemplo, reloj de pared no tiene para ponerse pulsera, pero sigue siendo reloj. Es un accidente. No lo transforma a lo que es. No transforma su esencia este accidente de si tiene o no muñeca o no. Sigue siendo un reloj. Así también el cristiano. Los restos de la carne no definen lo que es. Es un accidente. Es cristiano. La esencia es que está bautizado en Cristo, está en Cristo y esa obra se manifiesta cada vez más. Anda conforme al Espíritu, hermanos. Un cristiano, hermanos, aunque a veces se vea esos restos de la carne, aunque a veces piense mal, aunque a veces como que desliga esa radio que se comunica o ese walkie-talkie que se comunica y haga una interrupción así, cosa que es imposible, lo que sí es posible es disminuir un poco y empiece a pensar más en lo que el otro le está queriendo hacer pensar, aunque pase eso, es un accidente, pues está determinado realmente, cristiano, por Cristo y por el poder de la cruz que actúa mucho más poderoso que todo, por el Espíritu. Ellos, hermanos, los cristianos, piensan en cosas espirituales por estar en el Espíritu. No obstante, los demás, aunque a veces piensen en cosas buenas, por ejemplo, amar a su familiar, dar una plata a un mendigo, aunque ellos piensan a veces en cosas buenas por ser a imagen de Dios, por tener la conciencia, están contaminados por la carne. Y eso bueno no determina su verdadera esencia, que es pecaminosa, participante de la obra de Adán. Es un accidente esa cosa buena, ya no es parte de su esencia como lo era con Adán y Eva. Perdió, cayó, por causa del pecado y porque ellos pecaron en Adán. Lo que define a ellos es el pecado, pero Pablo acá está diciendo, es blanco o negro, o estás en eso, o estás en la vida. Y Pablo le está diciendo, vos estás en la vida acá. Le está dando seguridad. No está diciendo, vos sos un pecador cristiano que me estás viendo. Vos estás en la carne. Vos estás... No, acá este no es el propósito en esta sección. En este propósito es hacerle entender que estás en la vida. Estás experimentando la vida y la paz por estar en el Espíritu. Pablo nos muestra lo que contrasta aún más de los creyentes y de los incrédulos en el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una expresión más literal de lo que está diciendo aquí, una interpretación más literal, no es ocuparse de la carne, sino el pensar de la carne. Es el mismo, digamos, sustantivo del versículo anterior y del otro versículo. El mismo sustantivo, el pensar de la carne es muerte. Como que está personificando la carne, que la carne tiene un cerebro. Pero, claro, los creyentes son que tienen ese cerebro, ¿no? El pensar de la carne, cómo la carne piensa, produce muerte. Es muerte, dice. Es muerte porque es pecado, ¿no? Y también trae muerte, pues la paga del pecado es muerte. También como dice Romanos 6, ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas que hacía porque traía muerte. Ahora ustedes ya no hacen más eso, se avergüenzan de eso. Es su esencia, hermanos. Eso es muerte, es obra muerta. Pues como dice Efesios 2, ¿no? Un pasaje por ahí, o Timoteo, no me acuerdo, que la mujer que se entrega a los deleites estando viva, está muerta. Pues está pecando, entonces está haciendo obras muertas, está muerta. También Efesios 2 dice que ustedes estaban muertos en delitos y pecados. La carne es muerte y trae muerte, hermanos. Es un contraste, pues el pensar del Espíritu trae no la muerte, la desgracia, lo malo,
sino trae vida y paz. El pensar del Espíritu en sí ya es vida. El ocuparse del Espíritu es vida. También aquí el ocuparse es el pensar del Espíritu. Como personificando el Espíritu, el pensar del Espíritu es vida. Y trae vida porque la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida. Romanos 6 también. Que se va a consumar allá eternamente en la vida eterna. Hermanos. Entonces hay un contraste y nosotros debemos entender que ya estamos en la vida, ya estamos en paz. ¿Por qué? Esta es la pregunta clave. No solamente porque no pecamos, sino porque estamos bien con Dios. Tenemos paz con Dios ya. Dios nos considera que estamos con Él. Claro, sin pecado, sin nada. Pero lo que define a nosotros no es solamente que estamos sin pecado, sino que estamos con Dios. Dios es el patrón por el cual todo se define. O la gente está determinada por Dios, en sentido que no están con Dios. O la gente está determinada que está con Dios, en Dios. O están lejos o están cerca. O están enemistados con Dios o están amigos de Dios, reconciliados con Dios. Pues eso es lo que nos dice el versículo siguiente. Romanos 8:7 dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que define a un incrédulo no es en sí que son pecaminosos principalmente. Lo define así, claro, eso define. La obra de Adán les define como incrédulos, perversos, pero principalmente el que tiene toda la soberanía y por el cual todo se determina es Dios. En realidad ellos están enemistados con Dios y Dios no le gusta sus acciones y por eso son enemigos de Dios. Eso es lo peligroso. Una gente, vos le podés decir, vos estás en delito y pecados. Y ellos bien te pueden decir, sí, yo sé, pero yo me gusta el pecado. Y viven así y se glorían de eso. Yo estoy, bueno, decís vos, yo estoy con Adán, sí, el pecador es Adán. Me encanta el pecado. Pero vos tenés que decirle, cuidado. Sí, capaz que el pecado te define a vos como un incrédulo pecador. Pero cuidado, estás sacando a alguien muy importante fuera de la ecuación. Vos estás enemistado con Dios. Ahí sí que es fuerte la cosa. Eso es lo que define a la existencia, lo que separa a una persona de otra, lo que hace que una persona sea blanco o la otra persona sea pecadora, lo que una persona sea santa y la que otra persona sea pecadora. ¿Qué es lo que define Dios? Eso es la última consecuencia, digamos. ¿Estás enemigo de Dios o estás amigo de Dios? ¿Tenés paz con Dios? ¿Tenés vida estando con Dios? No con la madre naturaleza. Puedes tener buena vida con la madre naturaleza, pero no es Dios. O estás vivo con Dios, pues Dios es el que da la vida y el ser más importante del universo. O estás enemistado contra mí. No, yo no soy nada importante. Estás enemistado contra Dios, no contra mí que te estoy predicando la palabra de Dios. Estás enemistado contra Dios porque tu pecado le ofende. Él se enoja con el pensar de la carne. Él no le gusta. Para él es como que le estás tirando dardos a él y te estás burlando en la cara. No contra mí. Tu pecado me hace mal, claro, pero yo no soy quien para juzgarte. Es Dios el factor determinante realmente, hermanos. Pero gracias a Dios que nosotros pasamos de un lado al otro. Ya estamos vivos para con Dios. Y lo que determina nuestra existencia es que estamos con Dios, no más lejos de Dios. Y Pablo les quiere saber esto. Ya en Romanos 5 dice, justificados pues para con Dios. Tenemos paz para con Dios ya. Tenemos paz. Y aún las tribulaciones y todos nos hacen gloriarnos más en la esperanza de la gloria de Dios, en Dios. Sin embargo, los otros, como dice 1 Tesalonicenses, están y van a estar excluidos del poder de Dios. No excluidos del poder del tornado, del poder de la naturaleza, no, excluidos del poder del ser más importante del universo.
No de una fuerza espiritual que lo mueva al bien como la karma o como el dios de los hindúes. No, van a estar excluidos de la fuerza del Dios del universo, hermanos. Por eso es el factor determinante clave aquí, que nosotros debemos saber como cristianos. Estamos con Dios. Si Dios está con nosotros, como luego lo va a decir en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Si Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el factor último y determinante por el cual todas las cosas se definen. Y según todas las cosas son puestas en su diccionario, realmente. No el diccionario de la RAE, no el diccionario de los LGBT, sino el diccionario de Dios. Es lo que define la realidad, hermanos. Lo que define a uno si es creyente o si uno es incrédulo, hermanos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el pensar de la carne hace que sean enemigos de Dios? Porque el pensar de la carne no se sujeta, como dice Romanos 8:7, no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta. Se quiere revelar la carne, el pensar de la carne. Quiere hacer todo lo contrario a lo que la ley de Dios exige. Y Dios no le gusta que abofeteen su ley. Y ni tampoco dice pueden. Los pensamientos de la carne no pueden agradar a Dios. Ellos están determinados por la guerra contra Dios. Es como que ellos están con Irán, para mí son los más malos, y piensan que pueden estar bien ahí combatiendo, así, matando a algunos israelitas, piensan que puede estar bien con el ministro de Israel. No, si están combatiendo y matando, no pueden vivir bien. Ellos están determinados por la guerra contra este ser, contra este ministro. Hermano, los pensamientos de la carne, entonces, son enemistad, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios y porque no pueden agradar a Dios. No puede, la carne no puede agradar a Dios, hermanos. ¿Por qué? No pueden, porque como dije, están en digamos, una esfera donde solo hay maldad y donde solo hay energía mala para hacer lo malo. Están en todo lo opuesto a Dios, hermanos. Pero, y esto concluye en Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven, mejor dicho, traducido mejor, los que están siendo conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. Los que siguen existiendo, por lo tanto andando, pensando, actuando conforme a la carne, a pesar de los accidentes buenos como amar a su prójimo, pensar a veces cosas buenas morales, porque tienen la ley de Dios en su conciencia. A pesar de todo eso, lo que les define a ellos es que no se sujetan realmente a lo que Dios quiere, pues ignoran a Dios, le abofetean a Dios, ignoran a su Hijo unigénito que vino para salvarlos. Y por lo tanto no pueden agradar a Dios. Eso es lo que los define. No pueden agradar a Dios, están en la carne. Al final entonces de todo solo vale lo que agrada a Dios. Eso es al final todo lo que define a alguien. Si estás agradando o no a Dios por estar en el Espíritu o no. Pues si estás en el Espíritu vas a cumplir la ley, lo que le hace agradar a Dios. Pues Cristo cumplió la ley en tu lugar para que puedas agradar a Dios. Y eso se manifiesta ahora en tu presente. Puedes cumplir la ley por causa de Cristo y así agradas también a Dios. Porque Él primero lo agradó totalmente, hermanos. Dios es el marco por el cual todo lo demás entonces se determina. O estás con Dios o estás sin Dios, estás separado de su gloria o estás en su gloria unido a Él, enemistado con Él en muerte o reconciliado con Él con vida y paz. Pero Pablo, después de pintarle todo el contraste bueno y malo, él les quiere asegurar a ellos, ustedes ya no están en el mal. En el versículo 9, ¿qué dice?
Pero un contraste. Vosotros no vivís conforme a la carne. Ustedes, asegúrense esto, que les quede acá su mente, y creyentes inseguros, inconstantes, que les quede acá, no son más enemigos de Dios. Dios no está ahí con una flecha para tirarles así en cualquier momento, por un resto de la carne que se manifieste, o por un mal pensamiento. No, vosotros más, no vivís entonces vosotros según la carne, sino según el Espíritu. Acá no está diciendo vivan según el Espíritu, cosa que en Gálatas sí manda, pero acá le está dando un hecho para que ellos se aseguren. Esto es una realidad en ustedes. Consideren esto. Ustedes viven según el Espíritu. Pablo les quiere dar seguridad. Entonces los cristianos cambiaron ya de existencia. Vos tenés que considerarte así. Ya tienen anhelos nuevos. El Espíritu encima provoca esos anhelos nuevos para orar conforme a lo que el Espíritu, conforme a lo que Dios quiere. En momentos de debilidad, y siempre estamos en momentos de debilidad en nuestra carne, siempre necesitamos del Espíritu para que interceda por nosotros. Tenemos anhelos espirituales ya. Es una existencia que tenemos nosotros, no solamente una existencia nueva, parecida o semejante a un hombre que es moral más que nosotros o que es más noble, que hizo algo heroico. No, nosotros ya estamos en una existencia no solo nueva en ser mejores humanos, sino estamos viviendo en otro mundo espiritual, en otro mundo. Vivimos en la patria celestial y esa es nuestra existencia. Allí está nuestra existencia, allí andamos conforme al Espíritu, donde Cristo es el arquetipo principal, el arquetipo de toda la nueva humanidad. Nosotros estamos considerados como seres como Cristos, donde Cristo es el hermano mayor y nosotros los hermanos. Ya no somos como alguien que cambió y ahora no fuma, o como que alguien cambió y ahora es más moral, dejó de mirar pornografía, dejó de ser lesbiana, dejó de esto. No solo eso, porque hay muchos que dejan eso y siguen enemistados contra Dios. Ahora cambiaron de existencia y viven en otro mundo, donde tienen anhelos espirituales conforme al arquetipo de esa nueva humanidad que es Cristo. Por eso ahora los cristianos pueden fijar su mente en las cosas de arriba. Ya no son más de este mundo, ya no son más de este mundo. Este mundo que pasa tiene una mente extraterrestre. Por eso el mundo piensa que somos locos y estamos congregados acá orando a un Dios que no vemos y pensando cosas espirituales, pensando que va a haber un más allá, que vamos a ir a la vida. Ay, estos no tienen, digamos, vida. Yo un día le pregunté, uno me preguntó cuando estaba repartiendo folleto en la feria de Montevideo, me dijo, yo no quiero ser creyente, es una vida donde no hay diversión, me dijo. Yo, ¿qué? No entiende, no sabe que esa vida que él tiene supuestamente le va a llevar a la muerte. Él vive conforme a la carne. El loco realmente no soy yo, sino él. ¿Por qué? Porque está actuando con una mente reprobada. Hefesto o alguien, no sé si es Agripa o Félix, le dijo a Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo lo más bien le podía decir, el loco eres tú. Viene el juicio, y de hecho le dijo, que va a juzgar a todos según conforme a sus obras. ¿Creíste en Cristo? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿O viviste mal, ignorando al Dios al cual vos le matabas en tu mente? Eso es lo que define. La gente nos va a decir que somos locos por estar acá. Si ya no les dijeron,
Si ya no les trataron como locos, si ya no les quisieron hacer un mal justamente porque ustedes demuestran ser ciudadanos celestiales. Seguramente ya le hicieron algún mal y ustedes notaron la desgracia de ellos para con ustedes. Ustedes notaron la adversidad de ellos. Pues si a Cristo le hicieron mal, a ustedes también. Eso dijo Jesús, porque ustedes no son de este mundo. Pero ¿qué les dijo Jesús a esos que eran perversos? ¿Qué Jesús les dijo? Ustedes son de este mundo y quedaréis aquí, pero yo me voy arriba. El que está de este mundo se queda, muere en este mundo, pero los que son del otro mundo al morir se van y permanecen para siempre en el otro mundo con Cristo. Ahora tengo una pregunta para vos. ¿Estás en el mundo venidero o todavía estás viviendo conforme a la carne? En todo caso, si todavía estás viviendo en el mundo viejo, este mensaje que di no te va a dar nada de seguridad, no te va a servir para nada, porque este mensaje que está hablando acá y que les quiere dar seguridad es a los que ya son creyentes, a los que están en el otro mundo, a los que andan en el Espíritu. Este mensaje no debe servirte para autoengañarte más, pensando que solo por estar en la iglesia estás en el otro mundo. No, es solo si estás identificado con la obra de Cristo y si cambiaste en Cristo. Si no, no, este mensaje no es para vos. Hermano, dicho todo esto, ahora sigo el mensaje para los creyentes. Ahora ustedes sí pueden mirar las cosas espirituales porque ustedes ven con los ojos de la fe, así como vieron con los ojos de la fe al Cristo crucificado, como dice Gálatas 3, y que les hizo recibir el Espíritu por la fe y que ahora les produce obras espirituales a ustedes. Ustedes ya no son de este mundo. Y no piense que sos loco. No, al contrario, pensá que vos sos más vivo, más cuerdo que todos ellos, hermanos. Vos tenés anhelos que son extramundanos, anhelos que van a permanecer porque este mundo pasa, como dice Primera de Juan, que el mundo pasa, los deleites, los deseos de la carne, pasa. Pero el que está en Cristo permanece para siempre. Ustedes son palomas, pero que no vuelan en una plaza acá cercana, la plaza de General no sé qué. Ustedes no vuelan acá, ustedes son palomas que vuelan en el mundo nuevo, en Jerusalén santo, junto con las miriadas de santos que ya están allí. Eso es lo que define tu existencia, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por este privilegio que pudimos, Señor, entender, pudimos deleitarnos en esta obra, Señor, que nos da la seguridad que no somos locos, sino que somos los más cuerdos del universo por ser personas que están con Cristo y no sin Cristo. Estamos ya con Cristo experimentando el poder de Él, el ser más importante y glorioso del universo, que ya nos determina como santos y no como esclavos al pecado. Eso es lo que define. Todo lo demás es un accidente, no define lo que somos. Los restos de la carne, el poder de la carne, el poder del pecado que todavía habita en mí, como decía Pablo. Eso ya no me define. Eso es un accidente. Lo que me define ahora es lo que Cristo hizo por mí y lo que sigue haciendo por mí y lo que hará por mí, por el poder del Espíritu. Gracias por todo. Te pido que cada persona aquí, si ya no es creyente y si ya no está en ese mundo espiritual, que hoy pueda pasar a ese mundo, que pueda ser bautizado en Cristo y en su obra en la cruz, como lo hizo conmigo y con muchos de nosotros. Y que pueda gloriarse en Cristo a pesar de todo el mal. Que pueda tener esa osadía de decir que vengan los males, que vengan las pruebas, que vengan los menosprecios. Yo estoy con Cristo. Qué glorioso. Tengo paz con Dios, tengo vida. Fluye como ríos de agua viva en mí. Esa vida que es la de Dios principalmente. Por el cual todo lo demás tiene su significado. Pues es el Dios que creó este mundo. Es el Dios que creó todo. Y por el cual un día van a ser juzgadas todas las cosas.
Pero gracias porque nosotros ya estamos en el lado del que fue acepto por Cristo. El veredicto ya está. Somos justos ya, justificados por la obra de Cristo en la cruz y somos santificados por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.